Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 de la noche con 1 minuto. Hoy es jueves 11 de marzo. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas y otras noticias visitando nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, cuyas direcciones aparecen ahora en pantalla. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes, así que vamos a ver nuestros titulares. Adelante. Este jueves se realizó la apertura de la prueba documental decomisada al presidente Alvarado por el caso de la UPAD. Algunos países como Dinamarca suspendieron la aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 por algunos casos de trombos en pacientes que se la aplicaron. Las personas que agredan a otra en la vía pública podrían exponerse a una condena de 10 años de cárcel, dependiendo de las lesiones. Estas situaciones son cada vez más comunes en nuestra sociedad. Los funcionarios del gobierno central tendrán vacaciones durante la Semana Santa completa para que puedan disfrutar del turismo nacional y aportar a la reactivación económica. La violencia en las carreteras de nuestro país se pone en evidencia con las agresiones que se han vuelto virales en las últimas semanas a través de las redes sociales. Hay imágenes de choferes propinando violentos castigos a otros choferes por una maniobra o un diferendo en carretera. ¿Cuáles de estas conductas se pueden acusar en una corte? ¿Cuáles de estas conductas de las que vemos a diario podrían ser incluso sancionadas hasta con la cárcel? El periodista Andrés Ortiz nos amplía esta información. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, tal y como usted lo señala, estas lamentables conductas que repetidamente hemos estado viendo durante las últimas semanas de personas que se agreden, personas que riñen, personas que pelean entre sí en las carreteras. Esto además del lamentable hecho que puede generar una persona herida de gravedad, también podría repercutir en esas personas que cometen la agresión, que hayan hecho un delito. Hablamos esta tarde con un juez penal, un juez de tribunal de juicio, quien nos explicaba cuáles son esos hechos que podrían incluso incurrir a penas de cárcel de hasta 10 años. Todo depende de la lesión que generen este tipo de hechos. Veamos. Esto se ha presentado en las últimas semanas en diferentes carreteras nacionales. En Curridabat, una pareja agredió a un adulto mayor, mientras que en la Ruta 1, cerca de Belén, un chofer de camión agredió a otro conductor. De acuerdo con el juez de juicio de tribunales de San José, este tipo de acciones podrían convertirse en un delito con penas de cárcel, dependiendo del daño provocado. Las lesiones levísimas, estipulado en el artículo 380 del Código Penal, dicta una contravención si no provoca incapacidad o genera una incapacidad de menos de 5 días. La sanción será de 10 a 30 días multa. Las lesiones leves, estipulado en el artículo 125 del Código Penal, señala de más de 5 días de incapacidad, pero menos de un mes, la sanción será de 3 meses a 1 año de cárcel. Las lesiones graves, artículo 124 del Código Penal, señala que si la incapacidad es más de un mes, la sanción será de 1 a 6 años de cárcel. Y por último, las lesiones gravísimas, estipulado en el artículo 123 del Código Penal. Si la incapacidad es permanente, la sanción será de 3 a 10 años de cárcel. Las lesiones graves, sí, efectivamente, ya cuando hay, digamos, un caso en donde una persona golpea a otra y pierde un ojo o pierde un sentido, ahí entonces las penas serían las más altas de esas. Muchos de estos casos no son denunciados, pero cada vez se muestran más de estos hechos en todo el país. Hay muchos factores que generan esto: estrés, presas, entre otros.
hay un aumento de la violencia en las calles. Se ha dicho ya desde el punto de vista sociológico que las personas están acumulando mucho estrés por todos los problemas que hemos pasado en el último año, económicos, de pandemia. Hay una ansiedad acumulada que tiende a reventar en las calles, donde la persona cambia su conducta. Es ese conductor que es un padre de familia pasivo, una mujer profesional, tiende a veces a ser muy violento, muy agresivo cuando está detrás del volante, porque hay cierto anonimato. Esto además podría provocar accidentes de tránsito, convirtiéndose en una emergencia. Bien, son hechos que hemos visto en las últimas semanas de conductores que se agreden, y como lo veíamos, esto puede estipularse incluso con un delito que la sanción sería incluso penas de cárcel. Además, por supuesto, de los lamentables daños que se puedan generar, heridas que se puedan generar a las personas cuando se presentan estos hechos. Don Ernesto, esta es la información que tenemos, y por supuesto que hay que estar muy atento a estos acontecimientos que se han venido presentando en los últimos días en las carreteras de nuestro país. Muchas gracias, Andrés Ortiz, desde La Uruca, Paz en Vivo. Y desde aquí hacemos un llamado a todos los que conducen, los que manejan, un poco de tolerancia en carretera, ponerse en el lugar del otro, tratar de bajar un poquito el tono y de pensar que la carretera, el mundo en general, es un lugar en donde tenemos que tener todos un espacio y en paz. Cambiamos de tema. Una propuesta de la diputada socialcristiana y jefa de campaña del precandidato Pedro Muñoz, la diputada María Inés Solís, levantó una encendida protesta de quienes la califican de racista por el texto que interpuso en 70 mociones en un plan que pretende dar plazas vacantes en instituciones públicas a personas afrodescendientes. La diputada asegura que los racistas son otros y que lo que les enfada es que ella luche por las minorías. Nuestro compañero David Roversi está en el Congreso y desde allí nos trae el detalle de la información. David, tremenda polvareda y tremenda polémica se levantó con los dichos de la diputada Solís. Así es, Ernesto, buenas noches y por supuesto a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Como usted pues explicaba, el día de ayer fue que se dio la presentación de estas 70 mociones al proyecto 21.499 y específicamente en el artículo 3, que busca establecer que el 7% de puestos que queden vacantes en las instituciones públicas pues sean ocupados por afrodescendientes, eso siempre y cuando, por supuesto, cumpla con los requisitos que se piden en el puesto y que esté en igualdad con cualquier otra persona que pueda querer participar por esta plaza. Pero bueno, ante esto la diputada interpuso estas 70 mociones en un solo día y pareció bastante extraño a otros legisladores, entre ellos el diputado David Gurzón, quien pues prácticamente tachó de racista a la diputada social cristiana, y vamos a ver qué fue lo que decía el diputado de Liberación Nacional sobre este tema. El respeto es algo que tiene un valor trascendental para un ser humano. Si queremos paz, si queremos tolerancia, debe haber respeto para todo ser humano, sin distinción de grupo étnico, con respeto a todas sus identidades. Y hoy la jefe de campaña política de don Pedro Muñoz aquí claramente nos demuestra su racismo. La jefe de campaña de un precandidato de la Unidad Social Cristiana nos demuestra su racismo. Y eso no se puede permitir. Y levanto la voz en nombre de todos los de mi grupo afrodescendiente en contra de esas manifestaciones racistas.
Bueno, y es que a pesar de lo que fue la presentación de estas 70 mociones que algunos pues tacharon de burlesco en la comisión permanente que se presentaron, pues la diputada del Partido Unidad Social Cristiana aseguró que ella lo que busca más bien es proteger al resto de las minorías y no solo, o más bien no atacar propiamente a lo que es la cultura afrodescendiente. Esto es lo que respondía la diputada del Partido Unidad Social Cristiana. Mi lucha es por los ciudadanos de cualquier etnia, raza, religión o forma de pensamiento. Para mí, todos somos iguales y por eso es que estoy dando esta lucha. Me parece altamente discriminatorio que se esté pretendiendo dar opciones de trabajo y de educación para personas únicamente afrodescendientes, cuando existen otras minorías que han sido afectadas en nuestro país por muchísimos años. Esa es mi lucha. Los racistas aquí son otros, son aquellos que pretenden dejar de lado a otras minorías que tienen necesidades económicas, que no tienen posibilidades de trabajar. Los racistas, machistas y misóginos aquí son otros, que utilizan estas artimañas para tacharme a mí de racista, cuando lo único que pretendo es demostrar que todos somos iguales. Bueno, es importante decir que pues este texto ha titulado pues propiamente a el tema de afrodescendientes, por lo que también es algo complicado lo que explicaba la diputada María Inés Solís de ir hacia otras etnias, según lo comentaban y ustedes escuchaban recientemente, pero eso nos lo hizo también entender algunos expertos con los que hablamos hoy sobre este tema, las consultas que les hicimos, y donde ellos lo que pues aseguran que puede existir también es mucho desconocimiento de terminologías, también por supuesto de lo que es el proyecto como tal, y eso sí, no quisieron entrar propiamente en una referencia de si la diputada podría o no estar tratando temas racistas como tales, ya que aseguraron pues tampoco conocer a la legisladora. Pero veamos qué es lo que dicen los expertos también sobre este tema. Lo que tengo es un comunicado oficial, y en este comunicado llama la atención el uso de un lenguaje que no podría ser un lenguaje oficial de nuestro país, como la expresión de la existencia de razas en el país. Hay una ignorancia sobre el tema. Creo que mezcla elementos que el uso de razas ya se ha demostrado científicamente que no existen, existe solo la raza humana. Lo que es claro es que hay una oposición a un proyecto de reparar, y creo que esa oposición parte del no reconocimiento de la condición de desigualdad, y en ese sentido creo que la proponente debería, o los proponentes deben de informarse sobre por qué se está hablando de una condición de desigualdad, si es que no lo supieran. De una lógica excluyente para los grupos étnicos raciales del país, principalmente porque hay un desconocimiento absoluto de estos grupos étnicos raciales. Y en relación a la respuesta, me parece que no hay un reconocimiento de la agencia de estos grupos y de la importancia política que han tenido en la historia de Costa Rica. Bueno, Ernesto, televidentes, esto es lo que ha sucedido en el Congreso con este polémico tema, evidentemente bastante delicado, evidentemente también lo comentábamos ahora también con algunos expertos, se empieza a sacar provecho de todo lo que se pueda decir acá para lo que es la campaña electoral que pues se avecina y que ya pues prácticamente se vive en esta pre-campaña electoral. Así que pues también los diputados tendrán que tener cuidado ante todo esto, y finalmente pues con propiamente lo que es el proyecto vamos a estar analizando y viendo en otras ediciones si avanzó, qué pasó con las mociones y finalmente hacia dónde estaría dirigido la finalidad de esta iniciativa. Ernesto, no sé si tiene alguna consulta, y si no volvemos con ustedes al set principal. Muchas gracias a nuestro compañero David Robertsi.
La aparición de un trastorno en la coagulación de la sangre de personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca provocó que un grupo de países europeos como Dinamarca y Suecia suspendieran la aplicación de esta vacuna en su territorio. Al volver de la pausa le traemos esta información y además una entrevista en vivo con la investigadora Eugenia Corrales. Ya volvemos. El Banco de Costa Rica le ayuda a organizar su dinero al permitirle programar la carga automática de sus sobres electrónicos en bancobcr.com. Los sobres son divisiones dentro de su misma cuenta que le permiten apartar y ordenar mejor su dinero. Separa el pago de los servicios públicos, gastos del hogar, educación, viajes y otros. Ingrese a bancobcr.com y programe de forma automática sus sobres electrónicos. Somos el Banco de Costa Rica. Continuamos con nuestra serie Secuelas de la Pandemia. 40 cortos de diferentes directores de toda Latinoamérica en nuestro espacio Cine en Cortos. Este jueves, a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Una serie que nos lleva a través de los Andes y la furia de los ríos hasta lo más profundo de las selvas del Cusco. Los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 18 minutos vamos a ver la cotización de cierre de la divisa estadounidense para hoy. El precio del dólar en la compra, 606 colones con 63 céntimos. El precio del dólar para hoy en la venta cerró a 612 colones con 27 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Como le adelantamos, por precaución, un grupo de países europeos decidieron suspender el uso de la vacuna contra la COVID-19 que está produciendo AstraZeneca. Esto debido a temores relacionados con la formación de coágulos sanguíneos entre los vacunados. Dinamarca suspendió el uso de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. La Agencia Nacional de Salud del país explicó que lo hizo como medida de precaución, luego de informes de casos graves de formación de coágulos sanguíneos en personas que habían recibido esa inmunización. Según la agencia, de todas formas, por el momento no se puede concluir que haya una relación entre la vacuna y los coágulos de sangre. El lunes, Austria anunció que había dejado de administrar un lote de vacunas producidas por el laboratorio anglo-sueco, luego de la muerte de una enfermera de 49 años que falleció por graves trastornos de coagulación pocos días después de recibirla. Otros 4 países europeos, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, suspendieron inmediatamente la vacunación con dosis de ese lote, que se entregó a 17 países y que incluía 1 millón de vacunas. Dinamarca, en cambio, suspendió el uso de todas sus vacunas de AstraZeneca. El miércoles, una investigación preliminar de la Agencia Europea de Medicamentos subrayó que no había relación entre la vacuna de AstraZeneca y la muerte en Austria. Según la agencia, hasta el 9 de marzo solo se habían notificado 22 casos de trombosis para más de 3 millones de personas vacunadas en el espacio económico europeo. Para entender mejor el contexto
de esta información, invité a la investigadora y doctora de la Universidad de Costa Rica, Eugenia Corrales Aguilar. Buenas noches, doctora Aguilar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctora, la vacuna de AstraZeneca no es la que se aplica en Costa Rica. Aquí estamos usando la de Pfizer-BioNTech, solo para que toda la audiencia esté clara de que estos problemas no se están dando en la vacuna que estamos aplicando acá. Pero, ¿qué se sabe de estos informes sobre problemas de coagulación en vacunados con la dosis de AstraZeneca? Bueno, así como usted dice, esta vacuna no es la que se está aplicando en este momento, pero a partir de mayo entra al país y entonces es algo que nos compete a todos de estar informados acerca de estos eventos. Varios países, como ya lo dijo la nota, han encontrado que varias personas después de ponerse la vacuna, y no fue inmediatamente después, fueron a los días, presentaron estos problemas de coagulación y de tromboembolismo. Eso es cuando el coágulo se suelta donde está y va por el cuerpo y tapa alguna de las arterias o de las venas importantes para la circulación. Siempre que se pone una vacuna o cualquier medicamento, no solo las vacunas, siempre hay un proceso posterior donde se tiene muy de cerca el cuidado para ver cuáles son los efectos secundarios o adversos y cuáles de estos efectos adversos se pueden considerar efectos adversos severos que podrían llevar a la suspensión del uso de las vacunas. En este caso, lo que está sucediendo es que varias personas pues están manifestando este tipo de problema de coagulación y por un proceso de cautela lo que se hizo fue parar la vacunación para poder evaluar si esto es realmente producido y debido a la vacuna, y no solo si es debido a esa vacuna, sino también si es debido a ese lote de vacuna en específico. Esto siempre se hace. Por ejemplo, si hacemos el ejercicio de compararlo con alguna otra manifestación, por ejemplo, infartos, podríamos ver que después de la vacuna podrían haber infartos y entonces el método de investigación es, bueno, comparemos esa cantidad de esa enfermedad o patología o observación, ¿es lo normal o está realmente siendo aumentada y por lo tanto vinculada a la vacuna? En este caso, por lo menos los datos preliminares hasta ahora dan un número normales de coágulos y de tromboembolismos casi que igual con o sin vacuna. Entonces, muy probablemente no hay una causalidad demostrada. Justamente, doctora, hay que partir de la base de que todo medicamento puede tener efectos secundarios y la vacuna es un medicamento. Lo que tenemos aquí son dos hechos, pero todavía no sabemos si uno es consecuencia del otro o cuál es el nivel de conexión que tienen entre sí, la vacunación como tal y la aparición de trombos. Técnicamente, ¿cómo se puede establecer o descartar esa conexión causa-efecto entre los coágulos y la vacuna de AstraZeneca? Bueno, el primer punto es, como ya lo mencioné, comparar cuánto es la línea basal de presentación de esos coagulopatías, o sea, esos problemas de coagulación o de tromboembolismo en una población normal. Por ejemplo, que en Dinamarca vayan y digan, bueno, vamos a ver cuántas personas sufren de este problema diariamente antes de que hubiese la vacuna. Entonces, así se compara, bueno, cuánto estaba antes y cuánto está ahora. Aparentemente, como le digo, preliminarmente, más bien no hay una relación. La otra investigación que se debe realizar es precisamente ver si en los lugares que se están empezando a vacunar con AstraZeneca o con ese lote en específico de AstraZeneca, si se ve un aumento en estas patologías como los coágulos.
Y el otro que tal vez nos da un poco más como decir, de tranquilidad, en este caso es que ya han habido más de, creo que son 20 millones de dosis en Inglaterra y creo que India iba por 40 millones de dosis de AstraZeneca, y en esos lugares en específico no se están viendo estos aumentos en esta patología en específico. Entonces, lo que está sucediendo es lo que sucede con cualquier medicamento, ya sea, como usted dice, cualquier fármaco o una vacuna, en sus controles posteriores a la aplicación. Esto que está sucediendo es una cautela, es una pausa para ver si realmente está relacionado o no. Es muy importante el dato que nos acaba de dar. Prácticamente hablamos de que ya hay 60 millones de personas que han recibido la vacuna, es decir, es una muestra muy importante, muy amplia y étnicamente incluso también muy variada. Una hipótesis podría ser esto también que usted menciona, que se trate de un lote en particular, porque también las vacunas, hay que tenerlo en cuenta, tienen un proceso de fabricación, es decir, no dejan de ser un elemento que se fabrica y que puede tener algún problema como tal. Precisamente, entonces parte de la investigación no solo es ver si hay una causalidad de la patología con la vacuna, sino también, por ejemplo, ver si todas estas personas que se han tenido esta manifestación tienen algún problema de fondo. Entonces uno podría decir, bueno, tal vez X problema, pues hay que tenerle un poco más de cuidado a la persona, ponerle la vacuna, o tal vez sean personas que hayan tenido, no sé, algún tipo de interacción medicamentosa, también podría haber sido, o había sido personas que ciertas, o sea, hay que verlo con pinzas, con cuidado y con cautela. Doctora. Pero, sí, perdón, pero no, lo que es claro es que los beneficios que se tiene con la vacuna son muchísimos más, y los pocos efectos que se han visto como son tan poco importantes comparado con un COVID severo, con muerte por esta enfermedad, por este virus, que es importante decirlo, que las vacunas están haciendo su trabajo y están funcionando bien en la población en general. Sí, eso es súper importante porque hay mucha gente, o alguna gente, un porcentaje de la gente que tiene cierta cautela a la hora de vacunarse, y la de AstraZeneca va a llegar, como usted bien dice, en mayo al país. Ahora, las investigaciones para hallar una vacuna contra el COVID se dieron a marcha forzada. La comunidad científica estuvo trabajando muy fuerte, y una de las críticas es que falta tiempo para probarlas más adecuadamente. ¿Esta vacuna estaba aprobada por la autoridad europea? Sí, bueno, eso que usted dice, que las vacunas fueron producidas rápidamente, sí, es cierto, fueron producidas rápidamente, pero en ningún momento se brincaron puntos de control o hicieron las cosas mal para producirla. Y también hay que pensar que no solo la tecnología de AstraZeneca, sino también la tecnología de Pfizer, que son las otras dos la vacuna que también va a estar en Costa Rica, han sido utilizadas desde hace más de 10 años en estudios de investigación para ver si son eficaces y si son seguras y si no causan efectos adversos severos. Entonces, esta duda que tiene la gente de decir que es muy rápido y que tal vez no está tan bien controlada, pues yo creo que está falsamente infundada en la desinformación y en estos bolos que hay que buscan siempre un problema a un avance científico que nos puede dar un gran alivio con esta pandemia. Sí, es ampliamente reconocido por todos los foros científicos que la vacunación, la que tiene en este momento Costa Rica, es completamente segura, y este fenómeno que estamos viendo en AstraZeneca se está estudiando, pero como usted dice, es marginal en cuanto a cantidad de casos. Es un exceso de cautela.
Precisamente eso es como se está nombrando en este momento, es hacer una pausa, decir, bueno, vamos a parar 15 días y vamos a evaluar todo con pinzas para ver si realmente eso está sucediendo o no. Sin embargo, otros países, como le digo, Inglaterra, que sí está vacunando a su población con AstraZeneca, pues no está parando su vacunación precisamente porque determina que esto es casi que una anécdota. Todas estas vacunas, y eso hay que decirlo, la de AstraZeneca y la de Pfizer han sido aprobadas no solo por la Agencia Europea de Medicamentos, también por la FDA de Estados Unidos. Y entonces, todos esos puntos donde la gente podría traerse abajo una vacuna o un medicamento fueron valorados y no fueron alcanzados por esta vacuna. Más bien estas vacunas fueron aprobadas y con una efectividad más bien asombrosa. Muchísimas gracias a la doctora Eugenia Corrales Aguilar. Como siempre, un gusto, clarísimo su criterio técnico. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. A partir del próximo viernes será obligatorio para cualquier funcionario de salud y de la Cruz Roja vacunarse contra la COVID-19. Este jueves se publicó en la Gaceta la obligatoriedad para que los funcionarios del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Cruz Roja y aquellos que laboren en la red de servicios de atención directa en primera línea del INSS se vacunen contra la COVID-19. Esta decisión fue tomada el pasado 16 de febrero por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, bajo el criterio de que este personal tiene un alto riesgo de contagio, además que al estar protegidos se puede ir reactivando los demás servicios de salud. Mucha parte del personal de salud apoya esta medida y la califican como un acierto en la lucha contra la COVID-19. Efectivamente, es de suma importancia que el personal de salud que está en la atención directa de personas se vacune contra este nuevo coronavirus, porque no solamente es protegerse a sí mismo, lo cual es fundamental, sino también evitar contagiar a pacientes que por su condición podrían agravarse con esta enfermedad y al mismo personal que está a su alrededor. Así es que este decreto que publica hoy el Ministerio le da a la Caja las bases necesarias pues para solicitarle a estas personas que recapaciten y se vacunen. Y además está sustentado por la ley, porque la Ley General de Salud y la Ley Nacional de Inmunizaciones es sumamente clara al respecto. Para el epidemiólogo Juan José Romero, esta obligatoriedad viene a dar un alivio tanto a los trabajadores como a sus familiares. La obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19, establecida, publicada hoy por el Ministerio de Salud, para el personal que atiende de forma directa a pacientes, es definitivamente un acierto y viene a darle mayor seguridad tanto a los pacientes como a sus familiares de que va a haber un riesgo reducido de contagio por el SARS-CoV-2. Definitivamente se esperaba desde hace algunas semanas por parte de la Caja de Seguro Social. Este decreto ya es una realidad y ahora lo que toca es la implementación. Definitivamente es un acierto. A partir de este momento, la vacuna contra el SARS-CoV-2 se convierte en la inmunización número 15 en ser obligatoria en nuestro país, uniéndose a la del papiloma humano, rotavirus, polio, varicela, sarampión, entre otros. Nos vamos a una pausa, pero hoy la Fiscalía General realizó la apertura de prueba documental que se le decomisó al presidente Carlos Alvarado por el caso de la UPAD. Al regresar de la pausa le traemos esta información. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. Esta semana en Fuerza Latina, conozca cómo un pueblo mexicano dijo no a un megaproyecto de más de $1,000 millones. La termoeléctrica en sí, en realidad, la energía no es tanto para las poblaciones, es para estos parques industriales, ¿no?
Fuerza Latina, domingo 14 de marzo, 12 mediodía, por 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. A las 7 de la noche con 37 minutos regresamos a esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Hoy comenzó la apertura judicial de la prueba documental que se le decomisó al presidente de la República, Carlos Alvarado, y a otras personas en relación con la investigación sobre el trabajo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Estos allanamientos y decomiso de documentos se dio en febrero del año 2020 en varias oficinas en Casa Presidencial. La investigación es por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. De acuerdo con la Fiscalía, se investiga bajo el expediente 20-0543-4-0042-PE. En la causa se investigan 7 personas, entre ellos el presidente Carlos Alvarado, el exministro de la Presidencia y diputado Víctor Morales, en ese momento el ministro ahí de Planificación Luis Daniel Soto y otros funcionarios de Casa Presidencial. Este jueves inició la apertura de la prueba documental decomisada ese día. Uno de los actos necesarios que tienen que realizarse para que avance la investigación, y por nuestra parte sí quisiéramos señalar que esto evidencia que se le está dando un tratamiento distinto a elementos de prueba en este caso. Hemos sido llamados a 2 diligencias de apertura de evidencia que se ha hecho en presencia de las partes, pero en agosto del año pasado la Fiscalía realizó la apertura de la evidencia que contenía los correos electrónicos del señor presidente de la República sin informarle a la Sala Tercera, sin presencia de las partes ni de sus abogados. De acuerdo con la Fiscalía, la diligencia consiste en abrir las bolsas con la evidencia, sacar la documentación física y levantar un acta que firmarán todas las partes. A inicios del año se realizó el mismo procedimiento, pero con los dispositivos móviles decomisados. A ellos los investigan por los presuntos delitos de prevaricato, violación de datos personales y abuso de autoridad. Cambiamos de tema. El grupo de personas que se manifestó ayer ante la Defensoría de los Habitantes asegura que no fueron violentos y contradicen la versión ofrecida ayer por la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Los representantes de la sociedad civil señalan que la defensora se negó a recibirlo pese a que les había dado su palabra de que así lo haría. No toque a mi compañera, no toque a mi compañera, no agrede a mi compañera, no la toque, no la toque, no la toque, usted tampoco, no la toque, 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 usted no toca a la compañera, no la va a tocar, y usted cállese. ¿Vamos a la entrada principal? No. Los escolta la entrada. Vamos, adelante, vamos. Ahora, vamos. Queremos a Catalina Crespo. ¿Dónde está doña Catalina Crespo? Que salga Catalina. Así fue como se vio el ingreso de un grupo de protestantes en la Defensoría de los Habitantes el día de ayer. Ellos buscaban a la defensora Catalina Crespo, esto para que explicara las razones del por qué esta entidad dejaba de participar en el proyecto país denominado VIH Costa Rica y que da atención a personas que sufren de esta enfermedad por medio del financiamiento de las Naciones Unidas. A pesar de estas imágenes que ustedes vieron, las personas que participaron de la protesta aseguran que ellos no fueron violentos en ningún momento. Que nosotros nunca fuimos violentos. A las 11:30 de la mañana del día de hoy, ella a través de sus asesores nos hace un llamado y indica que podemos ingresar 4 o 5 personas que eran los voceros
para poder tener un diálogo casualmente con ella y poder discutir cuáles eran los objetivos primordiales de esta manifestación del día de hoy. Estos miembros de la sociedad civil también indicaron que Crespo les concretó una cita a la cual ella no llegó. Ella nunca se presentó, nunca bajó. Quienes estuvieron ahí fueron algunos personeros de la Defensoría y sus asesores, e indicándonos cuál iba a ser el proceso del diálogo que íbamos a tener. Escuchamos atentamente, pero en eso se da por parte de uno de los personeros la información de que ellos lo que quieren saber es cuál es el contexto que nosotros tenemos y cuál es la finalidad de nosotros, y que si conocemos los pormenores del proyecto país. Entre tanto, la defensora de los habitantes asegura que ella siempre tuvo anuencia a esta reunión, pero que con los actos de violencia prefirió inclusive retirarse de la Defensoría de los Habitantes por su seguridad. Lamentablemente pues no estaban contentos como con el hecho de que solo las 5 personas estuvieran ahí. Algo pasó y se molestaron y empezaron y entraron a las instalaciones, donde lamentablemente hubo encontronazos con funcionarios de la Defensoría. Aquí una de las funcionarias de admisibilidad parece que la increparon y ella estaba pues muy asustada. A un funcionario de seguridad lo empujaron. Debido a la salida de la Defensoría de los Habitantes en este proyecto, donde fungía como una unidad ejecutora y garante del uso del dinero proveniente, como decíamos, de las Naciones Unidas, la jerarca de la institución deberá dar cuentas en la Comisión de Derechos Humanos el próximo martes en el Congreso. Nos vamos ahora a los deportes con un adelanto de lo que vamos a tener en Deportivas del 13 en unos minutos, 8:30 de la noche. Ahora me acompaña en el set nuestro compañero David Goldberg. Buenas noches, David. Buenas noches, don Ernesto, y muchas gracias por recibirme. David, impresionante, la liga pegó una escapada, un carrerón meteórico y ahora parece que la pelea o la tensión está en ver quién queda de segundo. Sí, definitivamente lo que ha hecho la liga en este torneo lo ha despegado muchísimo de los otros equipos. 8 puntos de diferencia, no veíamos tanta diferencia en un campeonato nacional desde hace más de 10 años. 8 puntos a falta de 10 fechas por acabar la primera fase. Así que básicamente la pelea es por ver cuáles serán los otros 3 lugares que clasificarán a semifinales, en la cual está metido Saprissa, Herediano, 2 equipos no tradicionales como Santos y Jicaral, que son los que están tratando de quitar esa hegemonía a los equipos grandes en el país. Impresionante, 2 preguntas breves. ¿Se puede caer de ese Olimpo? ¿Hay posibilidad numérica de caerse del Olimpo? No hay antecedentes de un equipo que haya perdido tantos puntos a falta de tan pocas fechas. Sí han habido equipos que desaceleran un poquito su paso, pero nunca un equipo ha perdido 8 puntos de diferencia. Así que, como hablábamos ahora fuera de cámaras, básicamente ya sabemos que la temporada regular termina con la liga arriba. Impresionante, un spoiler desde muchas fechas antes, ya sabemos quién gana el campeonato. Sí, aquí es donde entra un poco a jugar que Costa Rica tiene un campeonato diferente a muchas ligas de Europa. No son campeonatos que se basan en la cantidad de puntos, sino clasifican 4 equipos y ahí tenemos las semifinales, que es donde se pone un poquito más entretenido el campeonato, porque son partidos de tú a tú, rivales que se enfrentan y el que gana es el que sigue avanzando. Cualquier equipo puede tener un mal día y ahí podría quedar fuera la Juelense. Bueno, buenísimo. 8:30 de la noche, Deportivas del 13, con esto y algo más. Sí, por supuesto, tenemos mucha formación deportiva nacional e internacional de muchas otras disciplinas, así que por favor que nos acompañen, ¿verdad? Todo el público de Costa Rica Noticias, que nos acompañen en Deportivas del 13. Muchas gracias, David Goldberg. Gracias. Buenas noches. Los funcionarios del gobierno central tendrán libre toda la Semana Santa. Lunes, martes y miércoles santos serán descontados del saldo de vacaciones de cada empleado. La medida busca apoyar al sector turístico, uno de los más golpeados con la pandemia. Los funcionarios del gobierno central tendrán que tomar vacaciones lunes, martes y miércoles de Semana Santa como medida para activar el sector turístico. Así las cosas, estas entidades públicas estarán cerradas desde la tarde del 26 de marzo y volverán a abrir hasta el lunes 5 de abril. Hoy anunciamos la decisión
de hacer un cierre colectivo de las actividades no esenciales del sector público durante toda la Semana Santa de este 2021, desde el lunes 29 de marzo hasta el domingo 4 de abril. Los días 29, 30 y 31 de marzo serán rebajados del saldo de las vacaciones y se unirán a los feriados por ley del 1 y el 2 de abril. Las autoridades afirmaron que la directriz no tiene costo para la hacienda pública, pues los días de vacaciones se deberán rebajar del saldo que tenga cada persona servidora pública. Esta Semana Santa los invito a buscar lugares nuevos, a conocer los rincones de nuestro país donde no hemos llegado y aprovechar mejor la experiencia al contratar guías de turismo certificadas y certificados para mejorar la experiencia, especialmente en parques nacionales. También los invito a contratar unidades de transporte de turismo autorizadas, porque están necesitando nuestro apoyo. El turismo es considerado uno de los principales motores de la economía nacional y una de las industrias que generan mayor encadenamiento productivo. El Ministerio de Turismo igualmente hizo un llamado a las empresas del sector a ofrecer tarifas diferenciadas y adecuadas para el turista nacional. El Instituto Costarricense de Turismo recomienda la contratación de empresas o servicios con declaratoria turística o certificados de sostenibilidad turística. Vamos a una pausa y al volver, el testimonio del ex líder del cártel hondureño Los Cachiros, el narcotraficante Leonel Rivera, durante un juicio por narcotráfico contra Giovanni Fuentes, involucra al presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Su declaración se une a la de un fiscal de Nueva York, quien asegura que el imputado y el presidente se aliaron para ingresar cocaína a los Estados Unidos. Ya volvemos con esta impactante información. Su FCL, fácil, rápido y seguro. Si en marzo cumple 5 años de relación laboral continua con el mismo patrono, desde ya puede tramitar el retiro de su FCL con Popular Pensiones. Hágalo por cualquiera de estos canales oficiales y sin salir de casa. Si no lo retira, podrá disponer de él cuando realmente lo necesite. Popular Pensiones. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Continuamos con nuestra serie Secuelas de la Pandemia. 40 cortos de diferentes directores de toda Latinoamérica en nuestro espacio Cine en Cortos. Este jueves a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un documental que nos cuenta la vida de Henrietta Vaux, quien fuera la primera esposa de José Figueres y vivió junto a él uno de los pasajes más importantes de la historia costarricense. Primera dama de la Revolución. Pepe said, life with me will be very difficult, but it will never be boring. El domingo 14 a las 11 de la mañana, solo por 13, Costa Rica Televisión. El hondureño Leonel Rivera, legendario capo del cártel Los Cachiros, comenzó a testificar este miércoles por un juicio por narcotráfico en Nueva York y durante su testimonio señaló concretamente al presidente de Honduras. El ex capo hondureño de la droga, Leonel Rivera, comenzó el miércoles a testificar en un juicio por narcotráfico en Nueva York que salpica al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Rivera, ex jefe del cártel Los Cachiros, contó al jurado que asesinó a 78 personas y que trabajó de 2011 a 2013 con el acusado, el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes, hasta que se pelearon y este intentó matarlo. Rivera colaboró 2 años con la agencia antidroga estadounidense DEA hasta entregarse a las autoridades de Estados Unidos en 2015. Los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York aseguran que Fuentes y el presidente hondureño eran socios y planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran. Fuentes no era un traficante importante comparado con otros que han atrapado en años anteriores, pero la conexión con Hernández probablemente lo convirtió en objetivo. Y lo que realmente está en riesgo aquí para Hernández es que si hay un veredicto de culpabilidad en el juicio, esencialmente eso ratificará también las acusaciones que incluyen a Juan Orlando en este caso. El presidente Hernández negó en Twitter tajantemente las acusaciones, y aunque es señalado como co-conspirador, no ha sido inculpado. Rivera ha sido testigo cooperante del gobierno estadounidense en otros grandes juicios por tráfico de drogas, incluidos el del hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, y el del juicio de Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo. Miles de peregrinos en la India acudieron este jueves a bañarse en el río sagrado, el Ganges, con motivo de una importante celebración, a pesar de que la amenaza de la COVID-19 sigue siendo muy elevada en la India. Celebración masiva en India, pese a la pandemia de COVID-19. Cientos de miles de peregrinos hindúes participaron el jueves del Mahashivratri, un día de baño en las aguas del Ganges, consideradas sagradas por los hindúes. La celebración forma parte de las festividades del Kumbh Mela, que comenzó el 13 de febrero y dura 48 días. Debido a la pandemia, el gobierno redujo el tamaño del Kumbh Mela de este año, para el que teóricamente se requieren test de COVID negativos. Las infecciones por coronavirus han disminuido considerablemente en los últimos meses en India, y la vida vuelve poco a poco a la normalidad en este país de 1.300 millones de habitantes, donde se registraron oficialmente más de 11 millones de casos de COVID-19. Según los hindúes, el baño en el río sagrado purifica los pecados y ofrece la salvación. La tradición implica darse un breve chapuzón, cantar canciones y esparcir flores en el río como ofrenda. Antes de que acaben las festividades, tendrán lugar otros 2 baños sagrados, rituales clasificados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los repartidores de plataformas electrónicas como Uber y Globo en España verán reconocidos sus derechos laborales gracias a una nueva ley. El principal objetivo de la ley es garantizar que los más de 20.000 repartidores que trabajan en España vean reconocidos todos sus derechos. Miles de trabajadores y trabajadoras serán laborales, gozarán de todos los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de las relaciones asalariadas. Para las organizaciones sindicales el acuerdo es bueno para regular el empleo en este sector. Yo creo que hay que hacer una valoración positiva de la ley. Me parece que es un paso adelante muy importante en un tema que es complejo. Sin embargo, algunos repartidores no están muy de acuerdo. Y lo que abundan aquí son contratos precarios, contratos temporales, contratos con imposición de métricas de rendimiento, horarios rotativos, jefes respirando en el cuello para entregar pedidos. Según el convenio colectivo, su sueldo sería de unos 1.800 euros brutos al mes. La presidenta de la Comisión Europea anunció que la institución autorizó la aplicación de la vacuna desarrollada por el laboratorio Johnson & Johnson contra la COVID-19. La Unión Europea autorizó el uso de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por el laboratorio Johnson & Johnson. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo el anuncio el jueves respaldando la decisión en el informe aprobatorio emitido por la Agencia Europea de Medicamentos. Aseguró que durante este año serían capaces de vacunar hasta 200 millones de personas en el bloque con el número de dosis compradas.
Este inmunizante puede ser usado en una sola dosis y no requiere de cadena de frío extremo. Es la cuarta vacuna autorizada en la Unión Europea después de las de BioNTech, Pfizer, AstraZeneca y Moderna. La decisión supone un impulso para el lento programa de vacunación de la Unión Europea, aunque las primeras dosis podrían no llegar al público hasta abril. En general, la vacuna previno el COVID-19 de moderado a grave en un 66,1% después de 28 días de aplicar la inyección, pero esto aumentó al 85,4% si se considera solo la versión grave de la enfermedad. A las 7 de la noche con 56 minutos, llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Apostamos por ofrecerle actualidad y contexto. En unos minutos voy a conversar con el ex embajador en Costa Rica de El Salvador, Sebastián Baquerano. Vamos a hablar sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su polémico liderazgo. Aquí, muy cerca, solo 700 kilómetros de San José. Quédese en la señal de Canal 13, que ya volvemos con esta entrevista de fondo.